segunda parte de este vídeo donde vemos cómo desplegar máquinas virtuales en nuestro entorno multicloud. Este entorno, como vimos en la primera parte, está compuesto por un ROSA, un clúster de ROSA, Red Hat OpenShift Service en AWS, un Arrow, Azure Red Hat OpenShift en el cloud de Microsoft y un OSD OpenShift Service Dedicated en Google Cloud. En la primera parte del vídeo ya avisamos de que este vídeo iba a ser muy extenso, así que decidimos repartirlo en tres partes. En esa primera parte vimos cómo conectar estos servicios gestionados de OpenShift a nuestro nodo central, nuestro hub de ACM. A través de ese ACM hemos desplegado operadores, hemos configurado políticas y hemos desplegado aplicaciones, no más bien aplicaciones, de momento hemos desplegado configuraciones para poder optimizar, para poder configurar el entorno virtual de OpenShift en nuestro entorno multicloud en los tres diferentes hiperescalares, en los tres servicios gestionados de OpenShift. En esta segunda parte vamos a ver cómo empezar a desplegar máquinas virtuales, cargas, en estos tres servicios gestionados de OpenShift en los diferentes hiperescalares. Esta máquina virtual que desplegamos se basa en una imagen que he creado yo mismo. Es básicamente un Fedora con un servidor web instalado con un HTTPD que sirve un contenido estático vía HTML. Ese contenido estático, como veréis, es simplemente un código identificador. Cuando esa máquina virtual corre sobre ROSA, sobre AWS, veremos que imprime en pantalla un código indicando que es el cloud de AWS. Lo mismo sucede cuando corre en el cloud de Microsoft o en el de Google Cloud. Veremos un identificador en pantalla que está sirviendo ese código estático HTML indicando el hiperescalar sobre el que la máquina virtual está corriendo. Veremos cómo hacer ese despliegue fácilmente con Red Hat ACM, como vimos ya en la primera parte del vídeo, con otros elementos, con operadores. También veremos cómo usar GitOps, Argo CD, ese elemento que está incluido en Red Hat ACM, para realizar cambios sobre el servicio, sobre la máquina virtual, sobre la ruta, sobre el servicio que se expone, y que ese servicio se propague de forma automática en los diferentes despliegues en los tres hiperescalares. Esta demostración es una visualización rápida y bastante completa para demostrar el potencial que tiene el despliegue de aplicaciones, de máquinas virtuales en este caso, en un entorno multicloud con ACM. Y ver cómo balancear ese tráfico entre los tres hiperescalares, ya sea con un balanceador de carga global o con una política de DNS. Pues ya hecha la introducción, vamos a ir ya con el contenido de este vídeo. Nos encontramos con el mismo diagrama que ya usamos en la primera parte del vídeo, así que no es necesario recorrer por cada uno de los elementos. Lo que sí que me gustaría resaltar son, como veis en estas cajas rojas que he puesto en la imagen, los nodos que vamos a usar en los hiperescalares, en los servicios gestionados de OpenShift, para correr las máquinas virtuales en OpenShift Virtualization. Estos nodos tienen que cumplir con unas características determinadas, en las que indiquen los hiperescalares. Aparecen los nodos soportados en la documentación de cada uno de estos servicios y, como decía, es simplemente para garantizar que el servicio de OpenShift Virtualization en los hiperescalares está soportado tanto por Red Hat como por cada uno de estos hiperescalares. Y os estaréis preguntando cómo conseguimos que estas máquinas virtuales que desplegamos corran en estos nodos específicos que hemos reservado para la virtualización de OpenShift. Pues muy sencillo, esto es un mundo Cloud Native y, como haríamos con cualquier contenedor, utilizamos etiquetas y un node selector para conseguir que estas máquinas virtuales corran en una serie determinada de nodos que hemos desplegado para este propósito. Y en referencia al despliegue, como ya vimos en el anterior vídeo, usamos aplicaciones de Argo CD que está integrado en Red Hat ACM, donde crearemos un application set y ese application set distribuirá las applications de Argo CD que se encargarán de desplegar cada una de las máquinas virtuales en estos servicios gestionados de OpenShift en AWS, en Azure y en Google Cloud. Continuamos con la segunda parte del vídeo y ahora vamos a empezar desplegando una máquina virtual en los tres servicios gestionados de OpenShift que tenemos en los tres hiperescalares, en AWS, en Microsoft y en Google Cloud. Lo veremos ahora más en detalle, pero a modo de introducción, como podéis ver en la pantalla, lo que vamos a hacer es desplegar tres objetos. Por un lado tenemos la definición de máquina virtual, que es lo que veis en pantalla, y también desplegaremos una ruta y un servicio en el namespace de OpenShift correspondiente. Para los que no estéis todavía familiarizados con este tipo de objeto de máquina virtual,
Como podéis ver en la parte superior, es un objeto tipo Virtual Machine y que consta de una serie de parámetros, configuraciones necesarias para la definición de esta máquina virtual, como por ejemplo la arquitectura, el número de CPUs, cores, sockets, threads, los discos que se van a utilizar, la interfaz de red, la memoria que le asignamos al sistema operativo, etcétera, etcétera. Otros parámetros importantes que podéis encontrar en una definición de máquina virtual podría ser, por ejemplo, el Node Selector. En este caso, como podéis ver, es app Virtual Machine y esa etiqueta la hemos usado para etiquetar los nodos físicos que queremos usar para que sean capaces de correr máquinas virtuales. De esta forma hacemos que las máquinas virtuales corran en ese set específico de nodos dedicados a la virtualización. Otro parámetro que creo necesario mencionar es el container disk. Como podéis ver aquí en una imagen que está alojada en un repositorio y que no es otra cosa que una imagen base Fedora con una serie de software que he puesto por encima, un HTTPD y un HTML personalizado que es capaz de obtener información sobre el cloud provider sobre el que corre, así que utilizaremos esta imagen como base para la demostración que vamos a hacer ahora. Y además desplegamos también un servicio, en este caso inicialmente del tipo Cluster IP, y una ruta sobre ese servicio que exponemos, en la que estaremos exponiendo esa ruta a través de TLS con una terminación Edge, así que seremos capaces de acceder a través del protocolo seguro HTTPS. Como hemos hecho en el anterior vídeo, vamos a empezar creando una aplicación siguiendo el modelo pool de Argo CD, así que damos un nombre, seleccionamos el Argo CD Server, clicamos en Next, indicamos que tenemos estos objetos en un repositorio Git, le indicamos el repositorio Git, la revisión, el path donde se encuentran estos objetos que os acabo de enseñar, que son la máquina virtual, el servicio y la ruta, y el namespace que queremos que se cree para esta aplicación dentro de nuestro clúster de OpenShift. Seguimos con la política de sincronización, en la que nosotros consideremos oportuna para nuestro caso. Hacemos clic en Next e indicamos el placement donde queremos desplegar esta aplicación, esta máquina virtual. Vamos a seleccionar nuestro placement set que hemos utilizado en los anteriores ejemplos y limitamos como máximo a 3 clusters porque tenemos 3 clusters de OpenShift dentro de este placement set. Como vimos en el anterior vídeo, es necesario dar unos cuantos minutos, alrededor de 3 o 4 minutos, para empezar a ver cómo se aplican los primeros cambios y cómo se aplican los primeros objetos que desplegamos en este namespace. Una vez empieza a desplegarse, podéis ver cómo progresa a través de la pestaña de topología, como podéis ver en la pantalla. En el anterior vídeo hablamos brevemente sobre la diferencia entre el modelo pull y el modelo push a la hora de desplegar aplicaciones con ACM. Siendo que hemos usado un modelo pull, si vamos a uno de estos 3 clústeres gestionados donde estamos desplegando la aplicación, podemos sacar un listado de las aplicaciones de Argo CD que hay en este momento. Y como podéis ver, se ha creado una nueva para desplegar esta máquina virtual. Eso significa que en el Hub Cluster habrá un Application Set de Argo CD y en cada uno de estos 3 clústeres gestionados habrá un Application de Argo CD que es el que se encarga de desplegar los diferentes artefactos para esta aplicación, para esta máquina virtual. Si obtenemos la descripción de este Argo CD, de esta aplicación de Argo CD, vemos que efectivamente la aplicación está sincronizada, así que los objetos cabe esperar que estén correctamente desplegados. Por lo tanto, podéis ver que la máquina virtual, el servicio y la ruta están creados y desplegados correctamente en nuestro clúster de OpenShift. Vamos a iniciar ahora una batería de pruebas sencillas para comprobar que realmente esta aplicación está funcionando correctamente sobre esta máquina virtual. La primera prueba sencilla es accedemos por RSH al pod del launcher de esta máquina virtual y hacemos un curl al localhost puerto 8080 y efectivamente vemos cómo contesta con un identificador Amazon-ZAZ. Y antes de seguir, vamos a parar aquí un momento para explicaros qué significa este identificador Amazon-ZAZ. Como hemos visto hace unos minutos, esta máquina virtual se basa en una imagen Fedora con un HTTP corriendo, con un HTML
presentando una información. Esta información, como podéis ver en pantalla, en este caso es Amazon-ZZ. Esta máquina virtual que estamos desplegando es exactamente la misma para los tres hiperescalares. Lo que hacemos es, mediante un HTML y mediante una consulta DNS, analizamos la IP de salida en cada uno de estos tres hiperescalares y de ese modo representamos mediante un código qué hiperescalar es el que está siendo utilizado para esta máquina virtual en concreto. Veréis que para los otros dos casos, cuando corra en Microsoft y cuando corra en Google Cloud, el identificador será diferente. Vamos ahora a comprobar que el servicio funciona perfectamente desde otro ángulo. Obtenemos el servicio, obtenemos la IP que ofrece este servicio de OpenShift, y vamos a ir, por ejemplo, a uno de los pods dentro del namespace de monitorización, al pod de Prometheus. Y desde ese pod, que es un pod que está ubicado en otro namespace, vamos a hacer una consulta directamente al DNS, al nombre del servicio que se ha creado para esta máquina virtual. Así que hacemos call sobre este nombre de servicio, como podéis ver en pantalla, y veréis que el servicio contesta y funciona correctamente devolviendo ese identificador, es decir, la URL. Hemos comprobado que está disponible, obviamente, desde el mismo pod, y hemos comprobado que está disponible desde otro namespace, desde otro pod en nuestro clúster de OpenShift. Y la tercera comprobación que vamos a hacer de forma sencilla es, vamos a ver la ruta que se ha creado automáticamente al exponer ese servicio, y vamos a comprobar que efectivamente esta ruta es accesible, y ojo a esto, es accesible desde dentro del cloud de AWS porque, como hemos dicho al inicio del vídeo, este clúster es privado, es decir, que solo es posible acceder a los servicios, a las rutas expuestas desde el cloud de AWS. Podríamos correr la misma batería de pruebas en los otros dos servicios gestionados de OpenShift, tanto el de Arrow como el de OSD en Google Cloud, pero por hacerlo sencillo vamos directamente a consultar a la ruta que se ha creado a través del ingress en OpenShift. Así que obtenemos la ruta, en este caso de Arrow, y vamos a hacer un call desde una máquina de salto que tenemos dentro del cloud de Microsoft. Por el mismo motivo, es un clúster privado, así que esta ruta va a ser alcanzable solo desde dentro del cloud de Microsoft. Y efectivamente, como podéis ver, el identificador es diferente, indicando que esta máquina virtual está corriendo sobre el cloud de Microsoft. Si vamos a una máquina de salto dentro de nuestro cloud de Google Cloud, vamos a realizar la misma tarea. Vamos a posicionarnos dentro de nuestro proyecto donde está corriendo nuestra máquina virtual. Vemos que el pod está corriendo perfectamente, que la máquina virtual está ahí corriendo también. Vamos a ver que hay un servicio expuesto del tipo Cluster API y vamos a obtener la URL que se ha generado en la ruta. Hacemos un call a esta ruta y, como podéis ver, el identificador es Google con un número, así que estamos efectivamente comprobando que está corriendo esta máquina virtual en este momento, en este caso, sobre el Google Cloud. Antes de continuar, vamos ahora a ver uno de los aspectos fundamentales de las políticas de sincronización de Argo CD. Si nosotros editamos uno de estos objetos, por ejemplo, si editamos el servicio, que actualmente es de Cluster IP, y le indicamos que a partir de este momento queremos que sea del tipo Load Balancer, podemos editar el servicio, lo modificamos manualmente, como podéis ver que estamos haciendo, y guardamos. Entonces, ahora vamos a obtener otra vez la definición del servicio y, como podéis ver, ha cambiado el tipo Load Balancer. Pues bien, mediante las políticas de sincronización de Argo CD nos aseguramos de que si hay algún cambio, Argo CD va a volver a revertir el cambio y a poner ese objeto en el estado deseado, en el estado inicial en el que se encuentra en nuestro repositorio de Git. Como podéis ver ahí, pasado un minuto, pasado unos segundos, revierte el cambio y, digamos, vuelve a desplegar el objeto del tipo Cluster API en lugar de Load Balancer, que es nuestra modificación manual que hemos realizado. Del mismo modo, si intentamos modificar la máquina virtual en sí, podemos hacer un edit de la máquina virtual e imaginaos que queremos cambiar, pues por ejemplo, el parámetro de CPU. Quiero añadir más CPUs. Bueno, pues puedo editar la máquina virtual, cambiar uno de los parámetros de CPU, salvar y una vez comprobemos, pasados unos minutos, podréis observar cómo ese cambio se ha revertido de forma automática gracias a Argo CD.
Aunque se trate en este caso de clústeres de OpenShift gestionado desplegados de forma privada, podemos exponer hacia Internet una serie de servicios siempre que lo consideremos necesario. Y lo podemos hacer del siguiente modo. Vamos a ver cómo hacerlo. Hemos visto anteriormente que el servicio que definíamos es del tipo Cluster API. Si definimos ese servicio, si lo cambiamos al tipo Load Balancer, lo que va a ocurrir es que el servicio de OpenShift gestionado se va a comunicar con la API del hiperescalar y automáticamente lo que va a hacer es pedirle una IP pública para que se levante en un balanceador de carga en el hiperescalar y de esa forma poder dirigir ese tráfico desde el exterior hacia el interior, hacia esta máquina virtual en concreto. Así pues, aunque existan otras alternativas, como por ejemplo podríamos crear otras VNets, otros VPCs dentro del hiperescalar y levantar balanceadores de carga en una subred diferente y dirigir parte de ese tráfico externo a un ingreso en concreto, si quisiéramos, hay otros mecanismos sencillos, como por ejemplo sería crear, como decía, este servicio del tipo Load Balancer. Así que vamos a cambiar este servicio directamente en nuestro repositorio y veremos cómo este servicio automáticamente se cambia al tipo Load Balancer en nuestro clúster de OpenShift. Es un cambio que puede tardar, como hemos dicho anteriormente, unos minutos en propagarse, así que vamos a hacer un OCGET SVC, significa vamos a obtener los servicios que hay definidos en nuestro namespace, era un tipo Cluster API, así que vamos a esperar que Argo CD sincronice la nueva definición del objeto con el tipo de servicio Load Balancer. Ahí vemos como ya el tipo es Load Balancer y donde pone External IP aparece como pending porque necesita unos minutos para sincronizar el estado y para obtener la IP externa que nos va a proporcionar el balanceador de carga en el hiperescalar. Ya sincronizado, así que tenemos una IP externa, en este caso 68.221.240.197, así que si vamos desde cualquier sitio de internet, podemos acceder a esa IP externa a través del puerto 8080, como veis en la definición del servicio, que es el puerto que hemos definido para este servicio, y veremos cómo podemos obtener el resultado de esa URL y esperamos obtener un código de respuesta, un identificador como el que hemos visto anteriormente, que nos indique en qué cloud provider está corriendo esta máquina virtual. Así pues, ya sea desde nuestra máquina de salto perfectamente o desde cualquier otro punto que tenga acceso a Internet de forma pública, si hacemos un curl a esta IP, puerto 8080, vemos que efectivamente está respondiendo desde el cloud de Microsoft. Es un cambio propagado desde la application set de Argo CD, así que este mismo cambio lo vamos a ver efectivamente en los otros dos cloud providers, tanto en Google Cloud como en AWS. En el caso de Google Cloud, esa es la IP que nos ofrece el balanceador de carga y si consultamos vemos efectivamente el identificador, el código de Google Cloud. En el caso de AWS, la información que se reporta es directamente un nombre DNS y ese nombre DNS puede ser obviamente consultado directamente desde Internet, así que si hacemos un curl a ese nombre DNS puerto 8080, vemos como esa máquina virtual es la que corre sobre el servicio gestionado de OpenShift ROSA en AWS. Por otro lado, la ruta que había definida previamente, si hacemos un curl sobre ella, pues también veremos que de forma interna, desde la máquina de salto, podemos también seguir accediendo a esa ruta publicada desde el ingres de OpenShift. Por último, para dar la mayor visibilidad posible, si vamos a las consolas de los tres hiperescalares, veremos cómo se ha creado un balanceador de carga, una IP nueva, sobre la que estamos dirigiendo este tráfico que hemos creado justo ahora de forma externa para poder acceder a este servicio web que corre en esta máquina virtual. En el caso de Azure, vemos que se ha creado una IP externa nueva y que esa IP está asociada a un balanceador de carga
del cual tira un pool de backends que no son otra cosa que los nodos de OpenShift que hay por debajo que son elegibles para correr esa carga, para responder a esa carga. En el caso de Google Cloud vemos que hay un nuevo balanceador de carga creado del tipo Network, que es la que da soporte a esa IP pública que hemos visto anteriormente, así que cada vez que accedamos a esa IP pública, al puerto 8080, este será el balanceador de carga encargado de transferir el tráfico hacia los nodos de OpenShift. Por último, si vamos a la consola de AWS, vemos que hay un nuevo balanceador de carga creado, y este balanceador de carga es del mismo modo el que da soporte a esa IP pública que hemos visto anteriormente y el que se encarga de transferir el tráfico hacia la máquina virtual. Como comentaba en la introducción del primer vídeo, en este caso vamos a usar un balanceador de carga vía DNS, es decir, tengo un nombre DNS publicado y este nombre DNS contesta la IP de los 3 hiperescalares. Así que si hacemos un curl sostenido, vemos como efectivamente recibimos los 3 códigos, los 3 identificadores de los 3 hiperescalares. Así que nuestra máquina virtual está distribuida a través de 3 servicios gestionados en 3 hiperescalares distintos y corriendo la misma carga y respondiendo correctamente a través de un balanceo de DNS. Hasta aquí lo que queríamos enseñaros en esta segunda parte. Si tenéis cualquier comentario, cualquier sugerencia, os leo los comentarios de este vídeo. Recordad que hay una tercera parte que publicaremos próximamente, donde seguiremos viendo otros casos de uso en un entorno multicloud con máquinas virtuales. Así pues, nos vemos en la próxima. Hasta luego.